En este capítulo os voy a seguir hablando de Este es mi Dios, es el capítulo 3. Entonces, lo más próximo al judaísmo es el Talmud babilónico, ¿vale? Que trata de todas las actividades humanas. Toda la literatura y los códigos hebreos es imposible abarcar en una vida, bueno, cuando la comunidad se dispersó, muchas partes de la ley pues se dejaron de practicar, como lo del código criminal sacerdotal y de la agricultura, ¿vale? Entonces, en cualquier yeshiva de Estados Unidos se sigue estudiando las reglas para proclamar la luna nueva en el templo y las clases de daño según el Talmud. Entonces, el judaísmo tiene 613 misbots que se cuentan, pues los he dicho antes, la ley de la agricultura, el del templo, de los criminales. Entonces, un judío piadoso, ortodoxo o ultraortodoxo cumple más o menos un par de docenas de preceptos, porque si no, no tiene tiempo de cumplirlos. Pero ahora pues eso no se cumple, se ha ido más hacia el cristianismo liberal y el judaísmo liberal, y mucha gente pues ha perdido el origen, no sabe los preceptos, no sabe nada, y también se lo han explicado mal, lo han entendido de una manera que no es. Bueno, como ejemplos puedo poner el ejemplo de un místico judío que era el Gaón de Vilna, que era un cumplidor con todas las virtudes que tenía y era judío ortodoxo, pero claro, le faltaba bajar luego a la tierra porque él estaba como si fuera un místico metido en una montaña y no hablaba con nadie, con lo cual pues tampoco le servía mucho. Le faltaba relacionarse y ver los problemas de la tierra, el hambre que pasaba la gente, cómo se pegaban y se mataban y todas las cosas que ocurrían, para poder haber hecho un libro y un compendio de todo lo que pasaba realmente aquí. Entonces, la ley judía lo que hace es que el hombre viva en el mundo y a pesar de ello su fe no se agote. O sea, ellos viven su día a día con su fe, pero al mismo tiempo tienen que vivir aquí. Y aquí hay modas y costumbres que van cambiando a lo largo de los siglos, que muchas veces se repiten, y son ciclos que parece que han descubierto algo nuevo y eso había pasado hace 50 años lo mismo. ¿Vale? Y entonces hay que saber adecuar la vida y las misbos y los preceptos y lo que cree un judío con la vida que hay en el mundo normalmente y las modas que hay, porque van y vienen, y eso sí que no cambia. Los judíos siempre queda igual. Las virtudes, las misbots, el Talmud, todo lo que hay, eso no cambia. Lo que cambia es el mundo y cómo se ve el mundo de unas épocas a otras épocas. Entonces, como resumen, ¿cuál sería el meollo del judaísmo, por decirlo de alguna manera? Pues lo que he dicho, comportarse bien y amar al prójimo como a ti mismo, pero no más. Es decir, muy bien, tú puedes ser buena persona, ayudar a la gente, pero que no te tomen el pelo y todo eso, ¿vale? Así pues, nuestro lugar en el mundo depende de lo que aportemos a él, ya sea a través de disciplinas, de lecturas, de libros, de vídeos, de lo que podáis aportar al mundo. Y eso es un poco la máxima del pueblo judío. Entonces espero que os guste y que me deis un like. Hasta el siguiente vídeo. En este vídeo os voy a hablar del mito de la Tierra plana, por qué se origina. En el año 600 a.C. el imperio asirio se había terminado y entonces estaban los persas, que llegaban hasta Cachemira. Entonces los habitantes de allí pues no sabían nada de astronomía, nada de estrellas, no habían salido, se puede decir, de sus límites. Es como si vives en un pueblo y llegas a la ciudad principal y no sales más de allí. Los únicos que podían salir un poco eran los soldados y los mercaderes que tenían alguna idea porque viajaban. Entonces siempre, como todas partes, siempre hay alguien que se pregunta preguntas existenciales. En este caso seguramente que hubo alguien que se preguntó si la Tierra tenía principio y fin. Entonces, como mucho alcanzaban a llegar a descubrir algún océano, pero nunca llegaban a ver el fin de la Tierra. Entonces, todos los hombres anteriores a los griegos decían que la Tierra era plana, como si... porque como ellos solamente veían todo liso, quitando las montañas, los valles y las cordilleras, pues para ellos la Tierra era plana. Entonces, si fuera plana, pues se preguntaba que tenía que tener un fin, y si no, sería una extensión infinita, y si tuviese fin se podría caer al llegar al fin. Con lo cual, también tenían unas preguntas dentro de ellos, que era qué pasa, por qué el agua no invadía toda la Tierra y se quedaba paralizada y llegaba hasta cierto sitio y no subía más. Entonces, para ellos el cielo estaba arriba y la tierra y los mares estaban abajo, como si fuera una caja, ¿no? Entonces decían que era como la tierra, que era como un tablón rectangular, y como ellos hablaban mucho de las proporciones, de la simetría de la Tierra, decían, pues estos son los anteriores, y los griegos decían que era un círculo. Entonces, y que tenían en el centro Grecia.
Entonces, los persas decían que era una caja y los otros decían que era un círculo. Pero al final no se ponían de acuerdo. Entonces se dieron cuenta que no podía ser infinita porque entonces nunca se terminaría y que cuando hicieron una serie de mediciones, cuando vino Mileto en el siglo 500, que dijo que era circular, porque por una parte se veían un tipo de estrellas y luego en otra parte del mundo se veían otro tipo de estrellas a la misma hora, en un lado se reflejaba el sol y en el otro no. Entonces no tenía sentido decir que era plana y que era infinita o que era una caja. Se dieron cuenta que estaba curvada. Y ahí es donde empezaron a decir que la Tierra era esférica y empezaron a hablar de la curvatura de la Tierra. Porque los de antes era una época precaria de la astrología y y no sabían nada de la astronomía. Entonces, claro, pues todo lo que les decía, como tampoco tenían conocimientos de ningún tipo, pues para ellos lo único que veían era que era recta y que luego había alguna montaña y algún valle. Entonces, a partir de ahí, de este hombre de Mileto en el año 500 a.C., entonces empezó a hablar de la Tierra esférica. Entonces, desde diferentes puntos de vista, la Tierra tiene estrellas, porque es lo que os he dicho antes, que cambiaban de posición. Entonces, si se iba en el norte se veían unas estrellas y si se iba hacia el sur se veían otras. Entonces, aprovechando esto, pues entonces dijo que era esférica, pero en principio no decían que era una esfera, sino que era un cilindro curvado hacia el norte y hacia el sur. Pero esto no servía porque se daban cuenta que si un barco se iba, al final no se veía más pequeño, que sería lo lógico si fuera plana, sino que desaparecía. Con lo cual pensaron que si desaparece y luego lo de las sombras que se veían desde un sitio y en un sitio se veía y en el otro no, pues entonces es que tenía que ser esférica. Porque fuera el rumbo que fuera, el barco desaparecía, no se veía cada vez más pequeño. Entonces así se descubrió que la Tierra se curvaba en todas las direcciones y observando también los eclipses del Sol y la Luna vieron que la sombra siempre era circular independientemente de las posiciones de la Luna y el Sol, con lo cual estaba reflejando que la Tierra era esférica o redonda. Entonces llegaron a esa conclusión y entonces ya luego hubieron otros filósofos que, bueno, pues ya partiendo de esta conclusión, pues empezaron a sacar sus conclusiones. Como no conocían la gravedad y el concepto de la caída y todo eso, y de Newton, pues entonces decían que la Tierra era el centro y que todo caía hacia el centro de la Tierra, que era todos los objetos caían al centro y que la Tierra ya no podía caer más porque había caído lo máximo posible. Porque no tenían la teoría esta. Y luego el primero que dio una vuelta completa a la Tierra fue Fernando de Magallanes, que se fue con un barco y entonces se volvió y fue el primero que describió una vuelta completa a la Tierra. Pero para corroborar todo esto tuvieron que pasar muchos años hasta que se pudieron mandar cohetes y entonces hicieron una fotografía y vieron que era una esfera, que era los años 40, los años 50, desde el espacio ya sacaron y vieron la Tierra. Entonces ya una vez resueltos todos estos problemas, entonces llegaron a unas conclusiones que tenían que ver qué dimensiones tiene la Tierra, porque no sabían las dimensiones. Entonces los griegos determinaron, sabiendo que la Tierra se extendía algo más allá del estrecho de Gibraltar y que llegaba hasta la India, la observación para explicar este fenómeno lo hizo el filósofo Eratóstenes, ¿no? Entonces, sabían que el 21 de junio el sol pasaba en Sirene, en Egipto, que es lo que se llama hoy Asuán, y que no proyectaba sombra, que es lo que os he dicho antes, pero en Alejandría, que estaba a 800 kilómetros, sí que proyectaba sombra. Entonces, esto demostraba que se curvaba. Entonces, había una diferencia de 7 grados, y 7 grados son 700 kilómetros. Entonces, si hay una diferencia de 360 grados, que es la vuelta completa, pues son 40.000 kilómetros. Entonces, más o menos con esto, pues se pudo conocer la Tierra, la superficie, y luego se hizo el diámetro de la Tierra, que era la longitud, circunferencia partido por pi. ¿Vale? Entonces se llegó a una conclusión que la Tierra tenía 40.000 kilómetros y la circunferencia 12.800 kilómetros. A lo largo de los tiempos pues ha ido cambiando porque esto eran mediciones antiguas cuando todavía no se conocían muchas novedades que luego han ido apareciendo. Entonces las últimas mediciones más o menos se puede decir que es 40.067, 96 kilómetros de longitud la circunferencia terráquea y el diámetro varía porque como no es una esfera redonda, es una esfera como elíptica, pues entonces
va variando. Y bueno, pues espero que os guste y que me deis un like. En un próximo vídeo os explicaré más curiosidades, aparte de la luna, todo lo que pueda hablar yo de planetas, de estrellas que os pueda interesar. Espero que os guste y me deis un like.